amigos, buenas tardes. Es 20 de diciembre. Mariano Rajoy está a punto de ser presidente del gobierno. Mañana jurará su cargo ante el rey después de presentar en el Congreso de los Diputados su proyecto de legislatura y de salida de la crisis. Rajoy cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta, la del Partido Popular. En realidad, el nuevo presidente lleva ejerciendo como tal desde el mismo día que ganó las elecciones. El escenario de tensión en los mercados de toda Europa ha hecho que Rajoy haga de presidente del gobierno en la sombra. En la segunda jornada del debate de investidura, la izquierda abertzale ha vuelto a hablar en el Congreso después de más de una década. El diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, insta a Mariano Rajoy a escuchar a la coalición abertzale del mismo modo que lo harán ellos. Estamos condenados a entendernos, ha dicho. Señala además que la noche del 20N hubo dos cambios de ciclo, el triunfo del Partido Popular y la foto del norte, de Euskadi y Navarra. En este sentido, le ha reclamado una segunda transición para España en la que se reconozca que es un Estado plurinacional. Nuestras posiciones también tenemos gente que ha sido víctima a muy escasos metros de aquí. Todas las víctimas. Cuando el señor Rubalcaba ayer hablaba de memoria al final de su discurso, decimos, señor Rubalcaba, memoria sí, 100% de memoria para el 100% de las víctimas, con las responsabilidades de cada cual. Transparencia, 100%. Con menos de un 100% de memoria no se puede hacer un relato completo. Y los 12 leones de la Alhambra regresarán a los palacios nazaríes a lo largo de esta semana. Y es después de haberse sometido a trabajos de restauración, análisis y estudio desde 2007. Un delicadísimo proceso de casi 5 años y que ha costado más de 2 millones de euros. Se recuperará el ensolado de mármol y el aspecto de las esculturas de 1494. Les mostraremos uno de los monumentos más esperados en la Alhambra desde hace años, la vuelta del primero de esos leones. La actualidad de este martes nos deja otros asuntos de interés, los destacamos en titulares. En Filipinas, las autoridades ya están preparando fosas comunes para los cientos de muertos que han dejado las inundaciones y que se amontonan en los sanatorios de las zonas más anegadas. Rajoy destaca el bicentenario de la Constitución de 1812 como el mejor marco para estrechar lazos con Iberoamérica y revalorizar el castellano. La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes ha hecho un estudio sobre el precio de los juguetes y avisa, su coste varía hasta en 20 euros en función del lugar de compra. Mariano Rajoy está a un paso de ser presidente del gobierno. Mañana jurará su cargo ante el rey después de presentar en el Congreso de los Diputados su proyecto de legislatura y de salida de la crisis. Rajoy cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta del Partido Popular. En realidad, el nuevo presidente lleva ejerciendo como tal desde el mismo día que ganó las elecciones. El escenario de tensión en los mercados de toda Europa ha hecho que Rajoy haga de presidente del gobierno en la sombra. En su primera intervención en la Cámara Baja, Rajoy ha desgranado algunas de las medidas que pondrá en marcha. El Consejo de Ministros del próximo día 30 aprobará la actualización de las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo. Era uno de sus compromisos electorales y será una de las primeras medidas que apruebe su gobierno. Mariano Rajoy avisaba desde la tribuna, este sería el único compromiso que iban a escuchar en la Cámara. La bancada socialista le ha increpado y él aclaraba. De aumento de gasto. Tras destacar que los dos objetivos de su mandato serán detener la sangría del paro y estimular el crecimiento, Rajoy ha avanzado que recortarán el déficit en 16.500 millones de euros, una cifra en torno a la que se elaborarán los presupuestos que estarán listos en el mes de marzo. De momento, el próximo Ejecutivo prorrogará los de este año junto con un decreto ley de medidas urgentes. Además de la actualización de las pensiones, se reducirá el volumen del sector público y los costes de la administración en general.
El Gobierno va a abrir un proceso de simplificación del sector público empresarial y fundacional del Estado con el objetivo de reducir sensiblemente este tipo de entidades. Además, no habrá reposición de funcionarios, de momento, aunque quedan excluidos los servicios básicos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mariano Rajoy ha presentado una hoja de ruta para salir de la crisis con fechas concretas, planes para los próximos 4 años que giran en torno a la estabilidad presupuestaria, el sector financiero y reformas en materia laboral y educativa, entre otros ámbitos. Entre las medidas más destacadas, Rajoy ha adelantado su intención de elevar a 3 años el bachillerato o de trasladar a los lunes los festivos para evitar largos puentes que afecten a la productividad de las empresas. Pondrá en marcha un plan de empleo juvenil con incentivos para los que contraten a menores de 30 años e incentivos también a los emprendedores. Se recuperará la deducción por compra de vivienda habitual y los empresarios solo tendrán que abonar el IVA cuando efectivamente lo hayan cobrado. Culminará la reforma que ya puso en marcha el anterior gobierno y anuncia más fusiones. Es inevitable una segunda ola de reestructuraciones con las siguientes características: más fusiones y cambio del mapa bancario hasta tener entidades suficientemente sólidas. En materia sanitaria, Rajoy quiere alcanzar un pacto de Estado para garantizar la financiación. La austeridad y los recortes llegarán también a las televisiones autonómicas, se modificará su modelo de financiación y se abre así la puerta a las privatizaciones. En la segunda jornada del debate de investidura, la izquierda abertzale ha vuelto a hablar en el Congreso después de más de una década. El diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, insta a Mariano Rajoy a escuchar a la coalición abertzale del mismo modo que lo harán ellos. Estamos condenados a entendernos, ha dicho. Señala además que la noche del 20N hubo 2 cambios de ciclo, el triunfo del Partido Popular y la foto del norte de Euskadi y Navarra. En este sentido, le ha reclamado una segunda transición para España en la que se reconozca que es un Estado plurinacional. La coalición Amaiur demanda a Rajoy que cambie la política penitenciaria respecto a los presos de ETA para que sea garante de garantía y no política de impedimento. También hace una crítica por la negación del grupo parlamentario y asegura que reconocen todas, absolutamente todas las víctimas, pero pide un 100% de memoria. Desde nuestras posiciones también tenemos gente que ha sido víctima a muy escasos metros de aquí. Todas las víctimas. Cuando el señor Rubalcaba ayer hablaba de memoria al final de su discurso, decimos, señor Rubalcaba, memoria sí, 100% de memoria para el 100% de las víctimas, con las responsabilidades de cada cual. Transparencia, 100%. Con menos de un 100% de memoria no se puede hacer un relato completo. En su discurso de ayer, Rajoy también dio unas pinceladas de lo que será la política exterior. Recordó la necesidad de reforzar el vínculo con Iberoamérica y el papel de la lengua española como nexo de unión e instrumento económico de primer orden. En ese sentido, Rajoy destacó el bicentenario de la Constitución de 1812, que se celebra en Cádiz el próximo año, como el mejor marco para estrechar estos lazos. El presidente electo trasladó el mensaje del valor de la cultura en español y la calidad de nuestra democracia. No olvidaremos tampoco la necesidad de reforzar el vínculo iberoamericano y el papel de la lengua española como nexo de unión e instrumento económico de primer orden. En este sentido, creemos que el bicentenario de la Constitución de Cádiz es el mejor marco para estrechar estos lazos, trasladando al mismo tiempo el mensaje del valor de la cultura en español y la calidad de nuestra democracia. Y después de la exposición del nuevo presidente venía la réplica del resto de formaciones políticas. Prácticamente todas le pidieron más concreción en las medidas que tenía pensado tomar. El PSOE le tendió la mano con la intención de alcanzar acuerdos, aunque también hubo puntos de discordia. Rubalcaba se mostró en contra de la ampliación del bachillerato y advirtió que esto pondría patas arriba la educación secundaria. En materia económica, el líder socialista pidió a Mariano Rajoy que aclarara si iba a subir o no el IVA y que explicara cómo iba a reducir 16.500 millones de euros de déficit. Izquierda Unida se posicionó contrario a las medidas anunciadas por SER, dijo, más de lo mismo que ya se venía haciendo. Lo que usted decía entonces es que si usted gobernaba iba a bajar el IVA. Es verdad que durante la campaña electoral se olvidó. Incluso dijo que veremos, que quizá, que depende. Es verdad. Hoy aquí lo ha vuelto a hacer.
quizá o lo bajaré en la oposición, quizá lo suba en campaña y no sé si sin quizá, como dicen los anuncios de los cines, próximamente en esta sala. Eso lo veremos. Y fuera del Congreso, las reacciones han sido de lo más variadas. La Confederación Española de Cajas de Ahorros ha valorado las propuestas del futuro presidente de impulsar más fusiones en el sector financiero, una crítica positiva que contrasta con la del sindicato UGT. Cándido Méndez afirma que el discurso de investidura de Rajoy está lleno de cautelosa ambigüedad. Le ha pedido que concrete si va a congelar el sueldo a los funcionarios. Méndez recuerda que la gente tiene derecho a conocer la posición concreta del nuevo gobierno en materias que dependen del Estado central, entre las que ha citado el sueldo de los funcionarios, la tasa de reposición que va a fijar la Administración, la reestructuración del sector público o la revalorización del salario mínimo interprofesional. Un discurso lleno de cautelosa ambigüedad, podría manifestar. Y por lo tanto, una vez que tome posesión el Gobierno, habrá que ir viendo cómo se concretan estas líneas generales. Y nos fijamos en los mercados y en cómo reaccionó ayer la bolsa. El principal indicador español, el IBEX 35, recibía con una subida del 1,64% las medidas económicas que anunciaba Mariano Rajoy. La bolsa española cerró al alza con un ligero desmarque frente a otros mercados del viejo continente. Al cierre, el IBEX 35 registró una subida de un 0,6%. La prima de riesgo, principal barómetro de los mercados para medir la confianza en la economía española, se relajaba al cierre hasta los 337 puntos básicos frente a los 344 de primera hora. Por otra parte, el Tesoro Público intentará captar hoy hasta 4.500 millones de euros en la que será la última subasta del año. El pasado jueves colocó 6.000 millones en obligaciones, el doble de lo esperado con un interés menor. De esta manera cubrirá al 100% el objetivo de emisión para este año. Y hoy el ya expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se despide de la primera línea política y también de la Moncloa. Cuando salga del Congreso ya no volverá a la residencia presidencial. Zapatero ya ha hecho la mudanza y desde este martes vivirá en su nueva residencia de Madrid. En los próximos días el nuevo inquilino de la Moncloa se instalará allí. El viernes pasado Zapatero presidió su último Consejo de Ministros en funciones y mañana sus ministros le ofrecerán una cena de despedida a la que acudirá ya como ex jefe del Ejecutivo. El sucesor, Mariano Rajoy, jurará o prometerá su cargo ante el Rey mañana y está previsto que por la tarde anuncie la composición de su gobierno. El viernes se celebrará en la Moncloa el primer Consejo de Ministros presidido por Rajoy. Las grietas en el PSOE de Andalucía siguen abriéndose incluso después de que se haya proclamado a José Antonio Griñán candidato. Poco después de su nombramiento, un grupo crítico del PSOE en Málaga, Socialistas Hoy, reclamaba un nuevo modelo de partido. Presentaron el documento Cambiar para Crecer, con el que dejan claro que no cuestionan a Griñán como candidato idóneo ni como secretario regional. Esta corriente crítica ha reunido en el Centro Cívico de la ciudad a más de 200 personas entre cargos políticos, militantes y simpatizantes. Defienden que aquellos que se agrupan en Socialistas Hoy bajo el lema Cambiar para Crecer buscan un nuevo modelo del partido apoyado en la mesa social para recuperar a los votantes perdidos, especialmente del ámbito urbano. Un nuevo modelo que también incluye la creación de un consejo ético. Y ayer Mariano Rajoy anunciaba que una de sus medidas será la suspensión de la reposición de funcionarios, excluyendo servicios básicos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Precisamente hoy la Junta de Andalucía comunicará a los sindicatos el número de plazas que convocará para las oposiciones de secundaria.
Según fuentes cercanas a la negociación, serán unas 2.000. En las dos últimas oposiciones, la de 2010 y 2011, por ejemplo, la oferta no se hizo oficial hasta febrero. El titular de Educación ha recordado que Andalucía es la comunidad que posee el mayor sistema educativo y la que más crece en número de alumnos. Su oferta, destaca, tiene que ir encaminada a cubrir las jubilaciones que se produzcan en el sistema para dar la mayor estabilidad posible a las plantillas. La situación de los juzgados en Andalucía no atraviesa su mejor momento. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial así lo confirman. Al término del segundo trimestre de este año, en los tribunales andaluces había en trámite más de 600.000 asuntos entre las 4 jurisdicciones. En la orden civil, la que más casos acumula, hay un total de 274.000 asuntos en trámite, mientras que en lo penal eran más de 199.000 casos registrados y sin haberse resuelto suponen una media de 453 por órgano. Pero lo peor es que la situación no tiene muchos visos de resolverse si se tiene en cuenta que después del recorte de número de órganos, la previsión para 2012 es igual de pesimista. A falta de que el nuevo gobierno tome posesión, no parece que la situación económica permita la creación de más juzgados. Y esta situación también se ve agravada por el hecho de que la reforma de la oficina judicial tampoco se ha puesto en marcha. Pese a que la Junta sigue asegurando que empezará con la legislatura a punto de terminar, no es probable que empiecen a funcionar los proyectos piloto de los que se ha hablado, algo en lo que Andalucía se queda atrás con respecto a otras comunidades. Los Reyes Magos ya han empezado a recopilar las peticiones de los millones de niños españoles que han escrito sus cartas. La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes ha hecho un estudio sobre el precio de los juguetes y avisa, su coste varía hasta en 20 euros en función del lugar de compra. Diferencias en función de la cadena comercial en la que se compren, con mayores oscilaciones en productos para bebés, preescolar y videojuegos, y menores en juguetes para niñas, muñecas, accesorios y radiocontrol. Tras comparar en la primera quincena de diciembre una treintena de juguetes en centros comerciales y tiendas especializadas, FUCI ha detectado importantes diferencias económicas en el 70% de los juguetes analizados. En concreto, el 8% de los juguetes presentan diferencias de precio de hasta 20 euros según la elección del establecimiento. En el 25% de los casos, las diferencias oscilan entre 10 y 15 euros. Los españoles recortarán este año un 10% su gasto en regalos y juguetes, con una media de 185 euros. Es la segunda partida en la que más dinero se invierte. La política de este año, como ven, es ahorrar, y comprar por Internet puede ayudarnos a suavizar la cuesta de enero. Este año las compras online están aumentando un 43%, sobre todo los productos estrellas y el sector de moda y complementos, perfumes y pequeños electrodomésticos. Los productos gastronómicos han entrado por primera vez en el ranking de productos más vendidos en el canal de comercio electrónico. Las comunidades autónomas en las que más crece la compra por Internet son Madrid, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Extremadura. Según la página web shopruprai.es, hemos pasado de desconfiar y no querer dar datos de nuestra tarjeta en Internet a realizar compras tan importantes como la de Navidad. Ascienden a 713 muertos y a más de 500 los desaparecidos en Filipinas a causa de las inundaciones. Aldeas enteras y cientos de viviendas han quedado anegadas por las riadas desencadenadas tras las copiosas precipitaciones que la tormenta tropical Washi descargó en la región desde el viernes. Los responsables administrativos del sur de Filipinas preparan decenas de fosas comunes para sepultar a los muertos que se amontonan por ahora en tanatorios y dependencias oficiales. Según la Cruz Roja Filipina, son 713 las personas fallecidas, que deja por el momento el paso de la tormenta tropical Washi por la isla de Mindanao. A esta cantidad hay que añadir las cerca de 600 personas que continúan desaparecidas y los más de 160.000 damnificados que en la gran mayoría de los casos se ha quedado sin vivienda. De acuerdo con las agencias internacionales, el chabolismo es el motivo principal del gran número de muertos que causan en Filipinas los desastres naturales. A esto hay que añadir la incontrolada desforestación que está detrás de las riadas y las avalanchas de tierra, tan frecuentes en el país durante la época lluviosa.
Y en materia económica, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha vuelto a pedir a la eurozona que acelere la capitalización del fondo de rescate. Ha recordado las últimas amenazas de las agencias de calificación que alcanzaría a una de las grandes economías, Francia, y a otras que gozan de la máxima nota de solvencia. Según Draghi, si Francia perdiera la máxima calificación, sería terrible. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha pedido hoy a los líderes de la eurozona que aceleren la capitalización del fondo de rescate. La posibilidad de que Francia pierda la máxima calificación crediticia, la AAA, podría poner en riesgo, según Draghi, la viabilidad de ese mecanismo. Lo ha dicho en una comparecencia en el Parlamento Europeo, en la que también ha querido aclarar unas palabras publicadas hoy en una entrevista del Financial Times. En ellas advertía de los costes que supondría para un país abandonar el euro. El italiano ha subrayado ante los eurodiputados que no tiene ninguna duda sobre la supervivencia y la irreversibilidad del euro, aunque ha reconocido que las perspectivas siguen marcadas por la incertidumbre. Las presiones en los mercados de deuda, ha dicho Draghi, serán muy importantes en el primer trimestre de 2012. Pese a ello, el jefe del BCE ha dejado claro que no tiene intención de incrementar la compra de deuda soberana y que ese programa de compra no es ni infinito ni eterno. Conocemos la previsión meteorológica para las próximas horas. Se retira la bolsa de aire frío responsable del temporal del fin de semana y se impondrá el anticiclón. Las temperaturas subirán, tanto las mínimas como las máximas. Las heladas más importantes quedarán en zonas de montaña. Durante el día hará frío, pero menos intenso que los últimos días. Y en Andalucía, tiempo anticiclónico y soleado, frío de madrugada en el interior, temperaturas máximas en ligero ascenso y oscilarán entre los 16 grados de máxima y los 6 de mínima. Y ahora que acaba el año es hora de hacer balance también en lo que se refiere a la cultura. En las salas de cine, el acontecimiento del año salió de la factoría Almodóvar, aunque fueron sus seguidores de París o Nueva York los que más se dejaron envolver por La piel que habito. Pero si hablamos de dinero, hablamos de sagas. El final definitivo de un por fin adulto Harry Potter también hizo taquilla la primera entrega de la última parte de Crepúsculo. El acontecimiento del año en las salas de cine salió de la factoría Almodóvar, aunque fueron sus seguidores de París o Nueva York los que más se dejaron envolver por La piel que habito. Si hablamos de dinero, hablamos de sagas. El final definitivo de un por fin adulto Harry Potter ganó la carrera. También hizo taquilla la primera parte de la última parte de Crepúsculo, con boda y embarazo. No sabemos qué clase de criatura van a criar. No es el primer Tintín del cine, pero Spielberg y Peter Jackson consiguieron que sea el mejor, convenciendo a los fans del joven periodista. El cine confirma llevó la de Polanski, actores de lujo para la adaptación de la obra teatral Un dios salvaje, la de Woody Allen, que se divirtió retratando París a medianoche, y la de Lars von Trier, que llamó melancolía a su retrato de la depresión. Esta no va de amor, sino de sexo. Shane, su protagonista, ganó la Copa Volpi en Venecia encarnando a un adicto al placer de la carne. Mucho más tierna, poética y con Brad Pitt, El árbol de la vida triunfó en Cannes. Esperas de él cosas que solo un adulto podría cumplir. Pero para nostálgicos de verdad, el más sorprendente de los estrenos del 2011. 0 efectos especiales, 0 color y 0 sonido, porque The Artist es cine dentro del cine y a la manera de los años 20. Un brillante ejercicio sobre la llegada del sonoro y el ocaso de las estrellas mudas que conquista a los que prefieren el séptimo arte sin gafas de plástico. Nos quedamos en la región y nos fijamos en Cádiz, donde han sido entregados los premios Fernando Quiñones. En su 12ª edición se han otorgado una treintena de reconocimientos a otros tantos jóvenes artistas, divididos en 10 categorías: animación digital, cómic, cortometraje, escultura, fotografía, graffiti, pintura, poesía, pop rock y relato corto. 679 creaciones han optado este año los premios del 12º certamen Fernando Quiñones. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, acompañada de la concejal delegada de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez, y la viuda de Fernando Quiñones, Nadia Consolani, hizo entrega de los galardones del certamen nacional en el Salón de Plenos del Consistorio gaditano.
En esta edición se han otorgado una treintena de reconocimientos a otros tantos jóvenes artistas de menos de 35 años, divididos en 10 modalidades de participación: animación digital, cómic, cortometraje, escultura, fotografía, graffiti, pintura, poesía, pop rock y relato corto. Se han destinado 26.300 euros de premios del total del presupuesto del certamen, que ha ascendido a 41.000 euros. Este año la participación literaria ha tenido una vocación iberoamericana, con una docena de obras procedentes de Cuba, Colombia, Argentina y México respectivamente. Es un premio que se divulga muchísimo su convocatoria. Este año vamos a volver a hacer un gran esfuerzo de divulgación, porque es evidente que cuantas más personas participen, mayor prestigio irá cogiendo el certamen, no solamente desde el punto de vista de imagen, de certamen, de prestigio, sino también para prestigiar a los ganadores y a los participantes. Estos premios han estado organizados un año más por la Delegación de Juventud e Infancia del Área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración del Corte Inglés y la Asociación Cultural Universitaria Ubisum. El primer pueblo pitufo del mundo seguirá pintado de azul. Los habitantes de Júzcar, en Málaga, sí lo han decidido. Alrededor de 250 personas han tenido derecho a votar este referéndum, aunque es provisional de momento. Muchos vecinos han destacado el desarrollo experimentado por el pueblo mediante la estimulación de su turismo, que está incluso beneficiando a los pueblos de alrededor. Júzcar continuará siendo el pueblo español de los pitufos. Así lo decidieron ayer la mayoría de los vecinos, que en votación popular se decantaron por que este pueblo de la serranía de Ronda siga siendo azul. Júzcar fue declarado primer pueblo pitufo del mundo el pasado 16 de junio, cuando la multinacional Sony lo eligió para dar el pistoletazo de salida a la promoción de la película Los Pitufos 3D. Entonces pintaron de azul los más de 200 inmuebles del pueblo, incluidos la iglesia, el cementerio y la fachada del ayuntamiento. Se utilizaron 9.000 kilos de pintura. Desde que Júzcar perdiera su color blanco original y fuera declarado primer pueblo pitufo del mundo, más de 80.000 personas lo han visitado, lo que ha supuesto creación de empleo y de nuevas empresas. Algo que los vecinos quieren seguir manteniendo en estos días de crisis, eso sí, en detrimento de la tranquilidad y la calma habituales. Los 12 leones de la Alhambra regresarán a los palacios nazaríes a lo largo de esta semana, después de haberles sometido a trabajos de restauración, análisis y estudio desde 2007. Les mostramos unos de los momentos más esperados en la Alhambra desde hace años, la vuelta del primero de estos leones. Es el primero de los 12 leones que abandona la cripta del Palacio de Carlos V para volver a ocupar su sitio en el patio más famoso de la Alhambra. Ha pasado, como sus hermanos, 3 años en talleres y expuesto al público desde julio de 2010 en el mencionado palacio. Su regreso ha sido muy esperado, inmortalizado por los medios gráficos presentes y transmitido en directo por Internet. Técnicos especialistas han conducido a la fiera de piedra sobre una plataforma móvil hasta el patio de los leones, donde con ayuda de una grúa han procedido a colocarlo de nuevo en su puesto. Un camino que repetirán sus compañeros a lo largo de esta semana. Se pondrá fin así a un trabajo desarrollado por un equipo multidisciplinar de cerca de 200 personas que ha costado más de 2 millones de euros. Todavía habrá que esperar a la instalación de un nuevo circuito hidráulico para que los leones vuelvan a echar agua. El monumento nazarí podría recuperar su fuente más insigne a partir de la próxima primavera. Conocemos la actualidad deportiva. Manuel Pellegrini piensa ya en el partido de Copa de mañana miércoles tras la derrota sufrida ante el Valencia, que los deja fuera de los puestos europeos. El Málaga llega a este encuentro con una renta favorable en el partido de ida, donde venció por 0-1. El Málaga Club de Fútbol volvió a los entrenamientos ayer en doble sesión tras la derrota sufrida en Mestalla frente al Valencia, y hoy ha vuelto a hacerlo en la Rosaleda, preparando el partido de Copa del Rey ante el Getafe con la renta favorable a los costasoleños por 0-1. El partido de vuelta se disputará a las 9 de la noche y será dirigido por el colegiado Clos Gómez. Manuel Pellegrini no quiere dejar pasar la oportunidad de seguir en la competición coopera, sobre todo después de salir de las posiciones que dan opción a jugar competiciones europeas, aunque esta posición podría tener el premio de entrar en la UEFA si los finalistas de la Copa del Rey son los equipos que se clasifiquen para jugar la Champions. El Málaga descarta el mercado invernal
El club y el cuerpo técnico se muestran satisfechos con el rendimiento de la plantilla, que apenas cambiará, y ha decidido que no habrá fichaje, excepto que surgiera una propuesta irrechazable. La buena noticia de los últimos encuentros es el buen rendimiento que está ofreciendo el canterano Juanmi, que marcó el gol que le dio el triunfo en Getafe y dejó muy buenas sensaciones en Valencia. El Almería consiguió un importante triunfo ante el Sabadell por 3-0. Los de Lucas Alcaraz tuvieron un partido tranquilo al marcar Goitón 2 goles de muy bella factura en la primera mitad del encuentro. El entrenador y el presidente Alfonso García se mostraban muy satisfechos del resultado. Sí, la verdad que el juego del equipo ha sido bastante uniforme durante todo el partido. Ha sufrido, creo que casi ninguna ocasión de peligro, ha creado muchas. Entre el 2-0 y el 3-0 creo que nos ha costado mucho trabajo finalizar, pero no mucho trabajo llegar. Y bueno, yo creo que hay que felicitar a todos los jugadores, y me alegro también mucho por la afición que haya disfrutado de un partido tranquilo y de un partido cómodo y de un partido vistoso, ¿no? En la tarde de ayer, los jugadores de la Unión Deportiva Almería realizaban la tradicional visita a la planta donde se encuentran ingresados los niños en el hospital de Torre Cárdenas, donde repartieron juguetes y productos oficiales de la entidad almeriense. Con motivo de la cercanía de las fiestas navideñas, un grupo de jugadores de la Unión Deportiva Almería se ha trasladado hasta el Hospital de Torre Cárdenas para entregar regalos a los niños que se encuentran ingresados. Carlos García, Corona, José Ortiz, Soriano y Alex Vidal han sido los encargados de llevar la ilusión a los más pequeños, que han recibido con gran alegría los regalos, pues según los mismos jugadores no hay nada mejor que la sonrisa de un niño. Intentar transmitirles un poquito puede ser de alegría y bueno, que pasen un buen momento con nosotros. Sobre todo eso, pues si se puede echar una ayuda, con venir para nosotros no nos supone nada, ¿no? Entonces todos hemos pasado pues con familiares situaciones de estas que en estas fechas no nos gusta vivir, y si son 5 minutos que los puedes hacer un poco, pues distraerles o que estén más contentos, pues yo creo que es importante, ¿no? Si le podemos sacar una sonrisa, pues los niños se ponen muy contentos. Para nosotros pues nos sentimos pues bien realizados al ver a esos niños sonreír, y que dentro de lo malo que es estar dentro de un hospital en estos días tan señalados, pues sacarle esa sonrisa para nosotros un motivo de estar felices. Y el objetivo ha sido conseguido. Los jugadores del equipo almeriense han sido motivo de sonrisas de muchos de los niños y no tan niños que se encuentran a diario en el hospital. El Unicaja ha asegurado la clasificación para la Copa del Rey, que se disputará en febrero en Barcelona. El conjunto malagueño derrotó en el Palacio Martín Carpena al Joventut en la prórroga. El Unicaja es tercero en la clasificación de Liga Endesa con 9 victorias y 3 derrotas. El Unicaja buscaba la victoria ante el Fiat Joventut en el Martín Carpena y poder afianzarse así en la tercera posición de la Liga Endesa. El entrenador Chus Mateo contaba con las bajas de Fitch por faringitis, que se sumaba así a la del ausente Darden. Además, Walter se vestía para el encuentro, aunque no jugaría, ya que está en la fase final de la recuperación de una rotura de fibras. Con esta situación, Mateo se vio obligado a tirar del Clínica Rincón Benavis, siendo de la partida los jóvenes Marc Paine y Alex Abrines. Este último incluso salió de titular. El Fiat Joventut llegaba a Málaga sin ninguna presión y se notaba en el descaro que tenían sus jugadores en los primeros minutos. El partido terminó empatado a 77 puntos y en la prórroga los de Chus Mateo consiguieron ponerse por delante en el marcador para dejar el electrónico con el ajustadísimo 89-88. El Unicaja ha asegurado la clasificación para la Copa del Rey, que se disputará en febrero en Barcelona. Y hoy, para despedirnos, nos vamos con unas vacas muy especiales y, por qué no decirlo así, sibaritas. Para que se hagan una idea, duermen en colchones de látex y consumen un menú equilibrado elaborado por un dietista. Una vida casi de lujo, pero a cambio sus heces evitan la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y pueden generar energía. Descansan en colchones de látex cubiertos con paja fresca. Consumen un menú equilibrado elaborado por un dietista. A cambio, sus heces se utilizan tanto para generar energía como para evitar la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Así viven las vacas de la Granja San Ramón, una empresa familiar del municipio de Requena, que ha hecho de la leche de gran calidad su razón de ser. Miguel Ángel Garcerá es uno de los socios directores de esta granja con más de 2.500 cabezas.
Él nos explica las ventajas energéticas de este tipo de explotaciones. Una vaca nos puede dar la energía que utilizamos una persona durante un año completo, es decir, nuestra energía tanto eléctrica como térmica, quiere decir la energía que tú gastas en tu casa al poner la lavadora, al encender la luz de tu habitación, es decir, la utilización de la nevera, y la térmica con el agua caliente que tú utilizas para bañarte. La granja produce 5 veces más de la energía que necesita para abastecerse. La explotación cuenta en estos momentos con 36 empleados y en 2010 facturó 5,2 millones de euros, algo más de un 15% que un año antes. Eso de hasta el momento. Recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias en nuestra segunda edición de informativos. Hasta entonces, disfruten del día.